Someone could ask, well, so if the government can print unlimited amounts of money out of thin air, why did they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? Si el gobierno de Estados Unidos o de muchos otros países desarrollados pueden imprimir dinero sin que ese dinero automáticamente no valga nada una vez ha sido imprimido, es porque, como decimos, ese dinero está respaldado por deuda pública, que a su vez está respaldada por la capacidad tributaria futura del Estado. Es decir, que ese dinero de nueva emisión sí está respaldado por impuestos futuros. Si, como hemos dicho antes, el gobierno dijera vamos a dejar de recaudar impuestos, lo que vamos a hacer es seguir financiando nuestro gasto público imprimiendo nuevo dinero, pues entonces ese nuevo dinero no valdría nada. No estoy diciendo que ese nuevo dinero cada vez valdría menos, que eso es lo que sucede durante una inflación. Estoy diciendo que no valdría nada. No que perdería poco a poco su valor, sino que ya de entrada nadie lo aceptaría y el gobierno no podría comprar nada con él. De modo que eso que dice Bukele de, en teoría, podríamos eliminar los impuestos y financiar al gobierno imprimiendo dinero, no es verdad. Si entiendes de verdad qué es la moneda fiat, sabes que eso no puede hacerse ni siquiera en teoría. Con este tipo de mensajes, con este tipo de declaraciones, Bukele se acerca de manera muy peligrosa a la teoría monetaria moderna. Una teoría monetaria que es responsable intelectualmente, por ejemplo, de la altísima inflación de Argentina. Pero lo que está diciendo Bukele incluso es peor que lo que dice la teoría monetaria moderna, porque la teoría monetaria moderna sí reconoce que los impuestos son imprescindibles para que siga existiendo demanda social de la moneda que imprime el gobierno. La teoría monetaria moderna dice de un modo un tanto incompleto que los ciudadanos están dispuestos a aceptar la moneda que imprime el gobierno porque luego el gobierno les obliga a pagar impuestos en esa moneda. Por tanto, si el gobierno eliminara los impuestos y se limitara a imprimir una moneda que ni siquiera es necesaria para pagar impuestos porque no existen impuestos, nadie aceptaría esa moneda impresa por el gobierno que no vale para nada. Por tanto, aquí Bukele incluso se está equivocando más que la ya muy equivocada teoría monetaria moderna. Pero sigamos, porque el vídeo no termina aquí. I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper. Como Bukele no es capaz de reconocer o no quiere reconocer el papel que desempeñan los impuestos a la hora de financiar el gobierno, como ha llegado a una conclusión errónea de que los impuestos no se utilizan en absoluto para financiar al gobierno, el paso siguiente obviamente es decir que los impuestos únicamente desempeñan el rol de engañar a los ciudadanos para ocultarles que el gobierno se financia con papel respaldado por papel, es decir, a través de un esquema Ponzi. Pero si, como hemos explicado antes, el valor de ese papel está respaldado por la capacidad futura del gobierno para recaudar impuestos, incluso también por la capacidad presente, porque si el gobierno no recaudara impuestos tendría que imprimir muchísimo más papel para financiar el 100% de su gasto. Ya hemos visto que vía déficit únicamente entre comillas, se financia el 25%, si hubiese que financiar el 100% habría que imprimir muchísimo más papel, lo cual depreciaría mucho más el papel moneda. Pero en cualquier caso, respecto a la moneda nueva que se crea regularmente por los estados, ya hemos dicho que su valor depende de los bonos y el valor de los bonos depende de la capacidad del Estado para amortizarlos, es decir, de la capacidad del Estado para recaudar más de lo que se gasta y pagarlos. Por tanto, si los impuestos desempeñan en realidad este rol, no es cierto que los impuestos solo sirvan para ocultar que el gobierno únicamente se financia a través de papel respaldado por papel, porque no es así. A bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce,
confidence in your currency would be lost. The dollar would fall, and the Western civilization with it. Claro, si el papel moneda solo está respaldado por el papel moneda, estamos ante un esquema Ponzi y por tanto cualquier valor que tenga el papel moneda es un valor burbujístico. En el fondo lo que está diciendo Bukele es que el valor intrínseco de la moneda fiat es igual a cero. Un argumento tan malo o incluso peor que el de aquellos que dicen que el valor intrínseco de Bitcoin es cero. De hecho, uno debería plantearse lo siguiente: nada de lo que está diciendo Bukele es información confidencial. Que los estados se financian en parte imprimiendo dinero contra deuda pública es algo que conocen todos los inversores en todas partes del mundo. Si fuera cierto que esos títulos de deuda pública no están respaldados por nada, que meramente es papel respaldado por papel y que por tanto toda moneda fiat es una mega burbuja, lo que uno debería plantearse es: si todo el mundo sabe esto, si todo el mundo ya es consciente de esto, ¿cómo es posible que la moneda fiat siga teniendo valor? No que lo pierda, porque si el Estado crea más moneda fiat de la que demandan los ciudadanos, su valor se depreciará. Pero no estamos hablando de que ese activo llamado moneda fiat posea valor, pero ese valor se vaya depreciando como consecuencia de una mala gestión por parte de su emisor. Estamos hablando de cómo es posible que ese activo llamado moneda fiat todavía tenga algún valor que no valga cero, si todo el mundo sabe que esa moneda fiat solo está respaldada por la propia moneda fiat. Quizá podríamos pensar que el ciudadano de a pie no lo sabe, pero lo que no cabe suponer es que los inversores medianos, grandes o supergrandes no son conscientes de esta realidad, que no deriva de ninguna información privada o confidencial, sino meramente de reflexionar sobre los hechos económicos tal cual los conocemos. ¿Qué pasa? ¿Que solo Bukele ha llegado a esta conclusión y nadie más en el mundo se ha dado cuenta de ello? ¿Los inversores profesionales, medianos, grandes y supergrandes no son conscientes de lo que está diciendo Bukele porque no entienden nada de contabilidad y son incapaces de darse cuenta de que el papel moneda no está respaldado por nada salvo por el propio papel moneda? De manera que siguen pagando precios burbujísticos por títulos de deuda pública o por moneda fiat que en realidad valen cero. No, la explicación es mucho más simple y muchísimo menos conspirativa. Aunque a muchos no nos guste la deuda pública, aunque a muchos no nos guste la moneda fiat, lo que no podemos negar es que la deuda pública y la moneda fiat tienen valor, y tienen valor porque están respaldados por la capacidad tributaria del Estado. Es decir, tienen valor porque el Estado cobra impuestos, porque el Estado se puede apropiar coactivamente de un porcentaje muy significativo de la riqueza nacional y utilizar ese porcentaje muy significativo de la riqueza nacional del cual se puede apropiar, y no debería, el Estado a través de impuestos para respaldar el valor de esos activos, de la deuda pública y de la moneda fiat. Si viviéramos en un sistema esclavista, a mí tampoco me gustaría que hubiese esclavos, pero no por eso negaría que los esclavos en ese sistema esclavista tendrían un valor. Los esclavos se mercantilizarían y se comprarían y se venderían a un precio, por mucho que a muchos nos repugnara esa práctica. Pues aunque a muchos no nos guste la sobreemisión de deuda pública o la moneda fiat, eso no debería llevarnos a colocarnos una venda delante de los ojos, distorsionar el análisis económico y decir que en el fondo ni la deuda pública ni la moneda fiat valen nada porque no están respaldadas por nada. Por desgracia, sí lo están. Están respaldadas por la capacidad coactiva del Estado para extraernos recursos sin nuestro consentimiento. Así que si Bukele quiere criticar la moneda fiat, y me parece muy bien que quiera criticarla, que busque no ya mejores, sino simplemente buenos argumentos.